Bienvenidas y bienvenidos a una emisión remota de Derecho a Disentir. Este es el espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es despido por condición de salud y para hablar de ello tenemos a invitadas muy especiales. Alejandra Toral, de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, Yamel Estavillo, de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Paulina Hernández, de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Estefanía Madrigal, de Sociología de la UAM, y Yasmín Díaz, de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Comenzamos. Una profesionista tenía la oportunidad de ser promovida en la empresa en la que trabajaba. Como requisito, le pidieron hacerse estudios médicos, de los cuales resultó que tenía cáncer de mama. Después de que ella y la empresa se enteraron de este acontecimiento, ya no se volvió a mencionar la oportunidad de ser promovida en su trabajo. Eventualmente pidió una incapacidad y al regresar a su trabajo argumentó que fue discriminado, que la trataban diferente y no le dieron herramientas a las que normalmente tenía acceso para trabajar, como una computadora y un celular. Tiempo después la despidieron y ella decidió demandar a la empresa. Este asunto llegó hasta la Suprema Corte y en el momento en que la resolvió la segunda sala, estimó que como el despido se hizo después de haber sabido que ella tenía esta enfermedad, y no fue justificado de manera suficiente el por qué no se estaba despidiendo a la persona en razón de su condición de salud y cuáles eran las razones por las que sí estaba siendo despedida, se determinó que este era un caso de discriminación y por lo tanto se ordenó que se reinstalara a la mujer en su trabajo. Pues bueno, sin mayor preámbulo, les doy la bienvenida a las 5. Me da mucho gusto tenerlas hoy aquí en Derecho a Disentir. Y bueno, tenemos a 3 futuras abogadas, una médica y una socióloga. Entonces, bueno, creo que va a estar padre la discusión para poder abordar desde diferentes puntos de vista este tema tan importante. Pero bueno, Yamel, tú que estás estudiando Derecho y que conoces bien el caso, ¿nos podrías decir de manera resumida de qué va este asunto, más o menos los antecedentes y cómo llegamos hasta la Suprema Corte y lo que resolvió? Por favor. Claro que sí, Regina, muchísimas gracias. Para mí es un gusto y un honor poder estar aquí con todas ustedes. Bueno, primeramente tú ya mencionabas algunos de los aspectos más importantes y bueno, algunas de las cosas que yo destaco como más relevantes de este caso es que efectivamente la trabajadora estaba en una empresa en la cual se le contrató e inició sus labores a partir del 1 de marzo de 2011. Ella trabajaba como abogada corporativa. Posterior a eso, en el 2012, en febrero, hubo una vacante para la cual ella se postuló, pero la empresa le solicitó que para poder aplicar a esa vacante se realizara unos estudios médicos. Tal como lo mencionabas, al hacer esos estudios médicos resultó que tenía cáncer de mama. Posterior a que la empresa se dio cuenta de esa situación, ya no hubo pues más información respecto a esa vacante y la vacante se ocupó desafortunadamente. Posterior a eso, la trabajadora se incapacitó a partir de abril del 2012 por medio del IMSS. Al estar ella incapacitada en julio de ese mismo año, se le mandaron algunos mensajes en los que le hacían referencia a que podían rescindir su relación de trabajo. Ella pues se inconformó, claro, por esa situación. En 2013, el 23 de septiembre, ella regresa a la empresa en la que trabajaba anteriormente y se reincorpora como tal a sus labores ya sin esta incapacidad. Pero lo que ocurre cuando ella regresa a la empresa
es que sufre distintos actos que ella cataloga como discriminación, porque estos actos, bueno, ella lo que señala que ocurrió respecto a esta discriminación es que la empezaron a rechazar por su estado de salud. Además, ella notaba como cierto enojo en sus superiores y además también le llegaron a comentar que su salud de cierta manera representaba un problema para que pudiera desempeñar sus labores. Y también, pues tal como lo mencionabas, le quitaron su estacionamiento y la computadora, entonces ella empezó a notar pues estas cuestiones y claro que pues le pareció que allí había discriminación hacia ella por motivos de su salud, por lo que había resultado anteriormente en sus exámenes médicos. Al ocurrir esto, bueno, el 23 de octubre a ella la despiden de la empresa. Después de que ella regresa, después de su incapacidad, ella regresó y posterior a eso la despiden el 23 de octubre. El motivo o razón que le dan de por qué la despiden es que era porque ella estaba enferma y que mejor buscara, bueno, lo que le comentan es que mejor buscara como otra forma de vida que pues no representara tanto problema, ¿no? Es lo que a ella le comentan. Ella, claro, pues se inconforma con esta situación y acude a la Junta de Conciliación y Arbitraje y le resuelven, pues respecto al caso, ¿no? En este caso, la Junta de Conciliación y Arbitraje emite lo que en derecho le llamamos laudo, ¿no? Que viene siendo, pues, esta resolución que ella le dan, o sea, lo que resulta respecto a la demanda que ella interpuso, es decir, ella acude a la Junta de Conciliación y Arbitraje, explica estos motivos por los cuales ella considera que no debieron despedirla. Y posterior a ello, pues la Junta de Conciliación y Arbitraje resuelve a su favor, o sea, sí considera que pues no la despidieron de manera justificada y hace que bueno, señala que la empresa sí debe pagar cierta cantidad a ella. Pero la empresa no queda conforme con esta resolución, con esto que les digo, se le llama laudo, y por ese motivo la empresa interpone lo que se conoce como un amparo directo, que es la instancia que corresponde después del laudo o de esta resolución. En este amparo directo, el tribunal colegiado, que es así como se llama a quienes resuelven este amparo en esta instancia, y ellos lo que determinan es que, bueno, ellos cambian un poquito en cuanto a lo que había resuelto la Junta y ellos determinan algo contrario, ya que ellos señalan que la trabajadora pues no presentó como los argumentos suficientes y que en cambio la empresa sí tenía motivos suficientes para quitarla del trabajo, para ya no requerir de su trabajo por motivo de que ella era una trabajadora, como se le conoce, de confianza y con los actos que ella había realizado pues ya no se le podía denominar como trabajadora de confianza. Posterior a ello, ella acude pues, a la segunda sala, que es lo que correspondería, y ya la segunda sala resuelve de una manera pues, muy distinta, que es lo que vamos a platicar en general a lo largo de este día. Muchas gracias, Yasmín. Fue una gran explicación. Yasmín, nos platicas, entonces, ¿qué fue lo que resolvió la Suprema Corte a través de la segunda sala? Brevemente, por favor. Bueno, respecto a esta resolución, a esta revisión que se le hicieron respecto a esta sentencia, determina pues que realmente incurrió la empresa en ciertos aspectos en contra de los derechos de la trabajadora. Derechos a nosotros les conocemos como aspectos fundamentales, ¿no? Este aspecto de integridad, este aspecto. Hay un estudio que realiza esta sala con respecto a ello y determina que realmente nunca tocaron la forma objetiva, el aspecto que debería de haber sido pues este aspecto de discriminación que estaba sufriendo por su parte. Es un punto muy importante porque es el fondo realmente lo que nunca se revisa, pero que es un aspecto que es realmente trascendente porque lo justifica de una manera muy interesante que vamos a plantear un poquito más adelante. Gracias, Yasmín. Oye, entonces, bueno, si mal no recuerdo, lo que pasa es que la Corte dice, esta enfermedad o esta condición de salud de tener cáncer de mama, lo podemos decir que es una discapacidad. Y dentro del artículo primero constitucional dice que tenemos que tener mucha atención cuando se tome una decisión con base a una discapacidad, porque podría ser
que estemos frente a un caso de discriminación, ¿no? Entonces, Paulina, ¿nos puedes platicar sobre qué es lo que, bueno, primero, si, o sea, ¿tú qué opinas sobre esta postura de la Suprema Corte respecto de que es una discapacidad y cómo se le dio el trato y si sí consideras que hubo discriminación o no en el caso que estamos platicando? Yo, primero que nada, un saludo a todos los que nos ven y a todos los que estamos hoy aquí, o todas en este caso que somos mujeres. Un saludo a todas ustedes. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Y pues en ese primer caso yo creo que para poder realizar un estudio de fondo acerca de esto, creo que tenemos que partir acerca del concepto de discriminación. ¿Cómo es para poder valorar si hubo o no discriminación? Que podemos, por ejemplo, traer a la luz de este caso lo que habla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que simple y sencillamente nos dice un concepto que es entendible para todos, que simple y sencillamente es una distinción o una exclusión que se hace por alguna condición o por alguna cuestión específica, que en este caso, pues obviamente lo podemos relacionar con lo que sucedía con esta mujer, que debido a una condición específica se pudo haber dado o se presume que se dio el despido. Por esa razón me parece interesante el ejercicio que hace la Suprema Corte a través de su segunda sala al analizar cada punto, que en este caso, hablando específicamente de la parte de si es o no una discriminación, hace como un especial hincapié en lo que analizaba el tribunal colegiado al resolver, que decía que el tribunal colegiado lo que hizo fue solamente resolver una parte, que se abocó solo a las excepciones de la falta de probidad y honradez que se le alegaban a esta persona, y no se abocó a lo, digamos, a lo importante realmente, que tenía que ver con el hecho de que si es o no la realidad de que exista discriminación a esta mujer, a esta persona, que es lo que establece, que tendría que haber resuelto primeramente pues el verificar que en realidad existió o no una violación a los derechos fundamentales de esta mujer derivado de una discriminación. En segundo lugar, pues que tendría que haber revisado si la conducta implicaba algunas de las categorías sospechosas, que para la audiencia que nos escucha, pues me gustaría explicar de manera sencilla lo que es una categoría sospechosa, que en este caso, pues una categoría sospechosa simple y sencillamente pues es alguna condición o características o un rasgo personal que como regla general no debe utilizarse para establecerse alguna diferencia entre personas, que puede ser las que toma la Constitución en el artículo 1, como por ejemplo por razones de condición física, que en este caso pues la enfermedad de esta persona, por religión, por sexo y demás cuestiones. Entonces, en ese sentido, yo considero que sí existió una discriminación hacia esta mujer por todo aquello que pues iremos analizando a través de este espacio. Muchas gracias, Paulina. Sí, o sea, al final creo que es muy importante que nos enfoquemos, ver si hubo o no discriminación, que cada una nos platique si creen que si hubo, o sea, pues habiendo leído los antecedentes y lo que ya hemos platicado, si creen o no que hubo discriminación. Y pues bueno, un poquito como ya adentrándonos al tema y cediéndole la palabra a Alejandra, que es médica y está haciendo su especialidad en psiquiatría, me gustaría, Alejandra, que nos digas, pues si para ti hubo, o sea, habiendo leído las sentencias, si hubo o no discriminación, y en todo caso, ¿qué tan común es que por una condición de salud las personas sean discriminadas en el ambiente laboral, ya sea para ser contratadas, para subir en el escalafón o incluso que las corran, ¿no? Por uno de estos temas. Bueno, desde mi punto de vista, creo que sí hubo discriminación. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos desde el antecedente de que la empresa ya sabía que ella tenía cáncer de mama, o ya había tenido un cáncer de mama que había remitido,
y no sabemos si por eso le volvieron a pedir estudios médicos antes de pues, darle este ascenso. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema porque como tal una empresa no te puede pedir estudios y que de eso dependa pues si te ascienden o no de tu trabajo. Entonces ahí ya tenemos como pues un poquito rojo, ¿no? Luego pues le hacen estos estudios, desgraciadamente pues sale otra vez con cáncer de mama. El cáncer de mama pues, es una enfermedad pues bastante, depende de muchas situaciones, pero ya con metástasis nos quiere decir que ya se empezó a regar por el cuerpo y ya requiere un tratamiento más agresivo. Parte del tratamiento pues son tanto quimioterapia como radioterapia y el problema de estos es que no es como tomar tu paracetamol y regresas el día siguiente al trabajo, sino que seguramente vas a tener efectos secundarios, al día siguiente se van a sentir muy débiles, van a vomitar, requieren supervisión. Y digo, a mí me llama la atención pues que ella hace pues ahora sí que lo que se debe hacer, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo este problema, pido una licencia médica para que el tiempo que dura mi tratamiento pues yo ahora sí que no afecte pues como tal mi trabajo. Y una vez que pues termina el tratamiento ella regresa a trabajar. Ahí empieza, o sea, por como se narra el caso, se ve que es claramente por la situación de salud que ella tuvo, porque aquí ya podemos hablar de que seguramente fue un cáncer que remitió totalmente, no parece haber dejado algún tipo de secuelas, que es cuando también podemos hablar de discapacidad secundaria al tratamiento. Entonces ella se puede reincorporar como una persona pues ya sana a su trabajo, pero aquí empieza a notar estos tratos diferentes, que pues ahí sí ya por como se narra, pues sí está siendo señalada por haber tenido una enfermedad que la apartó un tiempo de su trabajo. Entonces, y pues por otro lado ya tampoco se le ofrece la oportunidad de ascender en su trabajo, le empiezan a quitar prestaciones, le empiezan a hacer un lado hasta que finalmente hasta le dicen no renuncies o te despedimos. Y no se da ni siquiera una explicación de, oye, ¿sabes qué? Ok, pero estás fallando en tu trabajo por X, Y o Z, que ahí un equipo médico tendría que intervenir y ver si, ok, tal vez quedó con secuelas con una discapacidad asociada al tratamiento, situación que en este lado no se da y aún así, pues es un procedimiento totalmente distinto. O sea, realmente una persona con cáncer de mama ya recuperada, ya en remisión, no tendría por qué ser señalada ni es una persona que tenga una disminución en su funcionalidad como tal dentro del rol. Y pues sí, desgraciadamente, como ya lo hemos contado, sí es algo que suele pasar bastante seguido. De hecho, pues médicamente sabemos que en España y en Estados Unidos ya hay leyes que protegen contra esta situación de si tu empleador te solicita estudios y sale algo mal, ¿qué hacer? Entonces sí. Creo que tocas temas muy interesantes. Primero, Alejandra, mencionas que pues una vez que tuvo la incapacidad y después se reincorpora en el trabajo, se puede decir que ya es una persona sana y por lo tanto ya no debería de existir este estigma en contra de ella y que, bueno, también el momento en el, o sea, ¿por qué te piden estos estudios médicos y qué consecuencias, o sea, cómo pueden tratar esos estudios médicos o no los empleadores en favor o en contra de, pues, de sus trabajadores, ¿no? Se nos acabó el tiempo del primer bloque. Muchas gracias. Creo que fue una gran introducción por parte de cada una de ustedes. Vamos a regresar con Estefanía para que nos platique un poquito más ya dentro del punto de vista de la discriminación en el día a día, cómo lo notamos y bueno, creo que va a estar muy interesante el segundo bloque. No se vayan a despegar, seguimos acá en Derecho a Disentir. Gracias. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando de un tema muy interesante sobre el despido a una mujer por su condición de salud. Y bueno, estábamos platicando si esto se trató de un tema de discriminación o no. Y bueno, antes de terminar el primer bloque, Alejandra, quien es médica, nos comentaba que pues puede ser común que las personas sean discriminadas por alguna condición de salud. Y bueno, Estefanía, tú estás estudiando sociología. Me gustaría pues que nos digas desde tu
ámbito de estudio, ¿cómo se percibe la discriminación a las personas para entrar a un trabajo por su condición de salud o ya sea porque tengan una discapacidad o no? Claro que sí, Regina. Hola, antes que nada, buenas tardes a todas. Un gusto conocerles y a todos nuestros escuchas. Desde mi perspectiva sociológica, me gustaría comentar que hay varios tipos de discriminación. Una, podríamos hablar de discriminación a la mujer, porque si bien la afectada o la quejosa es una mujer, asimismo, una discriminación por salud o por cuestión física, si bien nos comentaba Alejandra, una vez que terminas tu tratamiento para el cáncer, tienes como una recuperación, el cual la empresa no le dio la oportunidad a la quejosa de que ella tuviera una reinserción a su trabajo estable. Asimismo, desde una perspectiva yo podría opinar, si se me permite, que la empresa realizó esto debido a que el tratamiento de su trabajadora o colaboradora le saldría bastante caro. Es por ello que la empresa trató de irla minimizando en cuanto a las labores y poniéndole unos bloqueos dentro del trabajo, ¿no? O sea, quitándole el material para que ella realizara su trabajo oportunamente, para que ella tuviera una buena reinstalación. Entonces, desde una perspectiva, sí es discriminación en varios ámbitos debido a que la quejosa les notificó. Asimismo, la empresa hizo un examen para corroborar de que no tuviera esta enfermedad y pues desafortunadamente la quejosa sí seguía teniendo su cáncer de mama con metástasis. Entonces, en México tenemos bastantes temas de discriminación y es lamentable que no tengamos leyes que difundan a las personas o que amparan a las personas que tienen algún tipo de discriminación, porque creo que todos tenemos derecho a un trabajo digno y a un salario, ¿no? Más a una persona que tiene una enfermedad tan grave como cáncer de mama para poderse tratar. Desde mi perspectiva, creo que fue muy mal lo que realizó la empresa, pero abro debate para mis compañeras. Gracias. Yamel, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Estefanía? Me parece sumamente interesante escuchar su punto de vista desde la sociología, ya que ella pues, conoce también de esta temática desde una perspectiva distinta a la que a veces la vemos los estudiantes de Derecho como un poquito más jurídica. La verdad es sumamente interesante hablar de estas cuestiones de discriminación. Y respecto al punto que ella comentaba en cuanto a mayor legislación para este tipo de temáticas, yo considero sumamente oportuno eso de que ella nos habla, ya que como observábamos, pues en el caso se nos hace mención que la segunda sala para resolver toma en cuenta un criterio de derecho comparado, es decir, de otro país. Y este criterio que toman en cuenta es de Estados Unidos, en cómo en Estados Unidos sí es prohibido que para que te asciendan a otro puesto te tengan que solicitar exámenes médicos. Entonces, ahí se me hace muy interesante, retomando lo que nos comenta Estefanía, porque como México tuvo que acudir a derecho comparado y no abocarse a propia legislación o que ya esté regulado que en un trabajo pues no puedan solicitarte exámenes médicos necesariamente para que te asciendan o para que tengas oportunidad de pues de mejores oportunidades en tu área de trabajo. No, totalmente de acuerdo contigo, Yamel. Alejandra, ¿te gustaría decir algo? Sí, bueno, yo la verdad de derecho no sé mucho, ¿no? Pero también me surge esta pregunta, pues en relación, por ejemplo, al expediente clínico, que es donde los médicos vamos registrando pues todas las notas, se van poniendo todos los estudios que se solicitan, los resultados y demás, pues sí hay cierta confidencialidad y está, o sea, así es de las que sí nos tenemos como médicos que aprender siempre de memoria, que es la NOM 004, en la que realmente los resultados y todas las intervenciones médicas, la información es del médico tratante y del paciente, pero más que nadie del paciente. Entonces también pues preguntarles a las que sí saben de derecho es cómo se regula en esta parte donde la empresa le están solicitando también los resultados de sus valoraciones y los estudios. Paulina, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Sí, pues en este sentido, primero quería retomar un poco acerca de lo que comentaba mi compañera
socióloga, que es muy, muy interesante su perspectiva que establece, pero pues también comentar que en efecto, pues en las leyes existen ciertos aspectos que consideran parte de discriminación y México es parte de diversos convenios, tratados donde se establecen cuestiones acerca de la discriminación, pero el problema yo considero que muchas veces o siempre más bien radica en que en México pues hay como una deficiencia por parte de las autoridades para estar realmente capacitados para actuar en los casos donde hay discriminación. Considero que en parte tiene que ver con eso. Y pues respecto a lo que comentaba la compañera, nuestra amiga Alejandra, pues creo que en ese caso donde hablabas acerca del hecho de que le pidieran estudios y demás, pues se aboca un poco a lo que comentaba Yamel acerca del criterio que la Suprema Corte adopta referente a lo aplicable en Estados Unidos, que decía que, por ejemplo, antes de entrar a determinado trabajo, sí te podían pedir exámenes médicos, que el empleador no estaba obligado a no practicar exámenes médicos, pero que, por ejemplo, ya cuando estás tú en el trabajo y te solicitan algún tipo de examen médico para aplicar algún puesto diferente, pues realmente se tendría que comprobar que está relacionado con el puesto al que quieres aplicar. Pero en este sentido no estaba relacionado y por eso es que la Suprema Corte dice, ¿sabes qué? O sea, tú pides determinado examen médico, pero no se comprueba o no se verifica que esté relacionado con el puesto al que va a aplicar la persona. Y como la misma promovente lo dice, comenta ella, es que no estaba relacionado con las funciones a las que yo iba a desempeñar, no tenía nada que ver. Y es ahí donde dice, entonces, como no hay una justificación de ese examen médico, entonces quiere decir que muy probablemente sí existe un acto de discriminación. Y ya al final de la resolución, pues lo dice, existe un acto de discriminación al no estar justificado el examen médico que le solicitan. Y pues en ese sentido es lo que yo quisiera aportar. Claro, o sea, al final, si para desempeñar tu trabajo, no sé, necesitas, por así decir, el sentido de la vista y pues no lo tienes, pues cómo vas a desempeñar ese trabajo, ¿no? O si necesitas, yo qué sé, es algo de alto rendimiento o esfuerzo físico y no tienes la condición de salud para desempeñarlo, pues bueno, tal vez ya en ese caso se podría justificar un poco que te pidieran uno de estos exámenes, ¿no? Y bueno, o sea, saliéndonos un poquitito del tema, también me gustaría platicar sobre, en general, ¿no? O sea, como otras condiciones de salud en las que pues, las personas podrían ser discriminadas en sus trabajos. Alejandra, tú mencionabas que podría ser por temas de psiquiátricos o a mujeres embarazadas. Creo que estaría padre que platicáramos un poquito más de eso. Si quieres, empezamos contigo, Alejandra. Sí, creo que es algo pues, bastante frecuente, incluso por muchas veces, aunque suena fue por ignorancia. Por ejemplo, en el caso del VIH, que no saben bien pues cómo se contagian. Actualmente es una enfermedad que se súper controla con medicamentos, con los antirretrovirales, realmente pues sin repercusiones como tal en la vida de la persona, salvo pues mientras tenga sus chequeos y su apego a tratamiento. No supone un riesgo para los demás, entonces, y sí, pues son cuestiones que, aunque es una enfermedad, digamos, crónica, en sentido de que pues va a tener que llevar un seguimiento y un tratamiento pues probablemente a lo largo de toda su vida, realmente pues más que eso no tiene mayores repercusiones en su funcionalidad como trabajador, como persona, como mamá, como papá, como compañero de trabajo. Entonces, claro, hay un, sí, o sea, respecto del VIH hay un estigma, ¿no? Y hay falta sí. de información. Sí, y también pues se da lo mismo pues, con muchas enfermedades, por ejemplo, y también el desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las enfermedades psiquiátricas como la depresión, que se perfila a ser una de las enfermedades que van a conllevar mayor incapacidades en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente una persona no puede funcionar cuando su sistema nervioso está pues por todos lados y cuando su mente está por todos lados,
pero tampoco es algo que lleve o que nos obliga a separar a la persona, a alejarla, a alienarla, sino son cuestiones que más bien requieren un apoyo, y ahora sí que la socióloga nos va a apoyar aquí, pues porque es todo el ambiente, todo el sistema familiar, el ambiente sociocultural en el que se desenvuelve, en el que al final también ayuda a la persona a salir adelante. Y mucho es esto, desgraciadamente como humanos tendemos a señalar lo desconocido más por ignorancia que por otra situación. Y pues repercute en muchísimas cosas, y aquí pues viene la discriminación, que es pues como tal, sí, tratar diferente por una condición que no necesariamente afecta pues su calidad de persona, aunque así pues los obligamos a ver. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alejandra, que es por desconocimiento, ¿no? Que la gente tiende a dividir, a segregar a otras personas, ¿no? Estefanía, ya que te mencionó Alejandra, ¿qué opinas sobre la discriminación en este tipo de casos? Bueno, en sí, las mujeres tenemos un doble factor de discriminación, primero por ser mujeres, ¿no? Nos enfrentamos a los techos de cristal, al patriarcado, al machismo. Y en segunda, una condición de discriminación de salud o física, creo que es este, más sensible por el entorno social. Nosotros, por ejemplo, vemos en la calle una persona con discriminación, digo, con alguna discapacidad, y lo que hacemos es como fijarle la mirada para notar, ¿no? Que es diferente a nosotros. Entonces, el cuerpo humano o la psique detecta que es diferente a nosotros, entonces hacemos un remarcamiento inconsciente, pero obviamente que la persona que es vulnerable a este tipo de, pues, de acciones lo resiente más, ¿no? También en México tenemos, pues, lamentablemente mala gestión sobre este tipo de situaciones de personas con discapacidad. Si bien lo mencionabas tú, Regina, las mujeres embarazadas, ¿no? Por ejemplo, para mí no es ninguna discapacidad traer al mundo la nueva vida, pero para muchas empresas una mujer embarazada es alto riesgo, ¿no? De que va a faltar, de que los permisos, la maternidad, darle guardería, todos estos servicios que como va evolucionando el capitalismo dejamos afuera, ¿no? Con estos mentados outsourcing y cosas así, entonces son factores de riesgo para las empresas. Asimismo, como lo comentaba Alejandra, el ser humano tiende a categorizar, ¿no? Inclusive, pues en el cerebro se va formando categorías en la cual es como hay discriminación por razón de género, de piel, de raza, de etnia, de discapacidad, lo cual es más un sistema social, ¿no? Más que nada es este enfoque y esta educación que nosotros como sociedad hemos adquirido, inconscientemente. No es que nosotros lo interioricemos, sino que la sociedad nos lo va marcando esta pauta de tenemos que ser así, y más que nada la mercadotecnia, ¿no? Si me permiten ampliarme un poco, nosotras las mujeres lo vemos día a día, ¿no? De que tenemos que estar perfectas, que el cuerpo perfecto, que el cabello perfecto. Entonces, ¿cómo nos venden la perfección dejando detrás lo que es la humanidad? Gracias, Estefanía. Yasmín, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Estefanía y lo que dijo Alejandra? Bueno, conforme a lo establecido, creo que yo no me iría tanto por ese aspecto con respecto a las cuestiones, sino más bien en un enfoque en el que la empresa no se quiere hacer cargo o esté siendo omisa en los aspectos pues, que debería de plantearlo, ¿no? Hay un aspecto muy importante que es este aspecto pues, de la discriminación, si bien también es parte de un aspecto cultural, pero en este caso me iría más por los aspectos de omisión o el incumplimiento que está dando por parte la empresa en esa situación. Realmente es un aspecto que se puede ver generalizado pues, en la forma en la que lo llevó a cabo y que desgraciadamente no solo es por parte de una persona moral, de una entidad, de una empresa, sino también por las personas mismas que los conforman. Entonces, yo creo que este aspecto podría enfocarlo más en ese lado y no realmente conferente a un aspecto cultural, pero que también forma una parte importante, pues porque existe un contexto, un desarrollo en el cual, pues, la quejosa, o en este caso, pues, la víctima, la trabajadora, pues, está viendo afectada con respecto, al fin y al cabo, de su dignidad humana, que es un fundamento principal y un derecho humano que debe estar garantizado y es reconocido. Entonces, creo que la afectación principal podría partir desde ese aspecto.
Muchas gracias, Yasmín. Yamel, antes de terminar este segundo bloque, ¿qué opinas de lo que acaban de decir Alejandra, Estefanía y Yasmín? Súper interesante. Me alegra mucho escuchar pues distintos puntos de vista y todo lo que comentan es muy interesante. Bueno, respecto a lo que ellas comentan, estoy totalmente de acuerdo en todos los ámbitos de discriminación que lamentablemente están en nuestro país, cuestiones a las que pues vemos día a día, ¿no? O sea, en cuestiones tal como lo estamos mencionando en el presente caso, cuestiones laborales, pero no solamente ahí, o sea, hay distintos tipos de discriminación que están en distintos ámbitos. Por ejemplo, a raíz de la pandemia de COVID-19, hemos visto también cómo muchas empresas, para permitirles el acceso a los trabajadores, les están realizando ciertos exámenes. Y si salen con algunas, pues no sé, algunas enfermedades, ya sea cuestiones de hipertensión, diabetes, pues no les permiten el acceso. Y cómo esto sí ha repercutido a distintos mexicanos, a distintas personas que pues buscan el pan de cada día, ¿no? Y cómo a raíz de estas cuestiones de discriminación de salud, no han podido acceder a este tipo de trabajos. Es otro pues, de los ejemplos que se ven presentes hablando en cuestiones de discriminación de salud y abordándolo desde la pandemia, que pues, ha sido un tema tan discutido para todas y todos nosotros. Súper interesante lo que acabas de decir, Yamel. O sea, creo que nos podemos quedar con eso en este segundo bloque, sobre cómo también a raíz de la pandemia hay, las empresas, los empleadores están pues fijándose en estas condiciones de salud de la gente para ver si los contratan o no, que al final pues va muy de la mano con lo que estamos platicando el día de hoy. Pues en unos minutos más regresamos acá a Derecho a Disentir para seguir platicando sobre este tema tan interesante. No se despeguen. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Antes de terminar el segundo bloque, Yamel comentaba sobre la discriminación laboral que ha surgido a raíz de la pandemia, ¿no? Y bueno, también yo he leído, o sea, el IMCO sacó un informe después de la pandemia diciendo que, como también Estefanía un poquito ya lo mencionaba, sobre la discriminación laboral a las mujeres y cómo si antes el 45% de las mujeres tenían una actividad laboral activa, disminuyó con la pandemia a un 41%, ¿no? Entonces, pues no sé qué opinen, pero a mí me parece que este es un foco rojo también, que no solo es por una condición de salud, sino también por un tema de género y el rol de la mujer que desempeña en las casas y cómo son vistas pues, por los empleadores, ¿no? Paulina, ¿qué opinas sobre estos temas de discriminación que han surgido a raíz de la pandemia? Bueno, sobre este tema, mi opinión pues tiene que ver mucho sobre, como tú lo mencionabas, Regina, la parte de qué papel desempeñan las mujeres en nuestra sociedad, más que nada en México, que aún todavía hay como esa creencia de que la mujer debe hacer o no hacer distintas cuestiones en casa, que claro, nos ha costado y hemos ido como avanzando en esta parte como mujeres, hemos ido avanzando en tomar como un lugar dentro de la sociedad, lo que realmente pues nos correspondía desde siempre. Y en esta cuestión acerca de la discriminación o demás, existe un problema donde ahora pues los empleadores muchas veces veían a la mujer ya como, digamos, a lo mejor como alguien que quizás no les iba a servir para producir de la misma manera que un hombre, porque ahora tenía que desempeñar distintas tareas aparte del trabajo. Por la cuestión, por ejemplo, de la pandemia, muchas mujeres que tuvieron incluso que dejar sus empleos para el cuidado de hijos y demás, y que era una cuestión, un foco rojo, como tú lo mencionaste, y que se dio en todas partes. Yo creo que para la audiencia que ahora nos ve y nos escucha, pues no es desconocido este tema, no es desconocido esta parte de que a raíz de la pandemia pues existió muchos casos donde mujeres tuvieron que incluso dejar sus empleos para dedicarse a hacer alguna otra cuestión, pues que vemos que a lo mejor pues pudo haber sido de una manera diferente
y que pues en este caso aún ha sido un tema discriminatorio. Y abocándolo un poco a lo que habla el caso, pues en esta cuestión el hecho de ser mujer también pudo haber indicado un foco rojo de que fuera el despido también una categoría sospechosa del hecho del sexo, que es mujer. Sí, súper interesante. O sea, al final, este asunto y las circunstancias actuales dentro de la pandemia, creo que sí, ¿no? O sea, como mencionaba Estefanía, podría haber un tema de una doble discriminación, no solo por condición de salud, sino también de género. Yasmín, ¿qué opinas? Bueno, respectiva a ello, creo que más bien en condición de aspectos de género, podríamos determinarlo más como en aspectos de grupos vulnerables, porque no estamos hablando de diversas afectaciones, ¿no? Adultos a lo mejor entre un aspecto de 50 en adelante, que a lo mejor todavía tenían un establecimiento de ciertos impactos respecto al trabajo, pues bueno, también sufrieron afectaciones como despidos. Hay un marco muy interesante que es la forma en la que las empresas llevaron a cabo pues este aspecto, ¿no? De la pandemia, ¿no? El hecho de establecer que pues no era pandemia, era una emergencia sanitaria, entonces se recurrían en esos aspectos pues de conceptos legales para pues demarcar ciertos servicios sociales y obligaciones que tenían las empresas con respecto a estos grupos vulnerables y pues decir fácilmente me lavo las manos de ello y no voy a llevarlas a cabo. Entonces hay un aspecto muy importante. Creo que si nos basamos en esa situación de género sería más por los aspectos físicos que algunas veces las empresas nos atribuyen a las mujeres como en las condiciones en las que estamos, no solo en los aspectos culturales, más en todo ello, pero creo que en grandes rasgos podría establecer que realmente hay muchas más afectaciones que deberían de darse en planteamiento. Hay muchas mujeres que son capaces de realizar muchísimos trabajos dentro de ellos y pues las pandemias y las afectaciones pues, de estos grupos realmente echaron para abajo los planes que tenían para futuro. Gracias, Yasmín. Alejandra, ¿tú estás de acuerdo con lo que acaba de decir Yasmín respecto de que la discriminación no necesariamente es cultural, sino física cuando hablamos de mujeres? Sí, no, porque también hay que entender que ya hay una concepción de lo que es el rol de género, ¿no? O sea, tenemos el sexo biológico, que es que naciste hombre-mujer, el género con el que identificas y el rol de género, que es cómo te vas a desenvolver, digamos, en la sociedad. Y aquí también tenemos muchas expectativas que sí son socioculturales, de que pues la mujer debe ser abnegada, apegada al hogar, de alguna manera hasta cuidada, pero pues todo esto son ideas que llevan a vernos como como si fuéramos pues, esta idea del sexo débil, ¿no? Pero pues realmente depende hay mucho del trabajo que se requiera. Si es una actividad física, también hay mujeres que físicamente pues están en condiciones para desempeñarlo. Habría que ver más bien cuál sería la labor. Entonces yo creo que es más, o sea, sí es un aspecto biológico, pero es más que nada sociocultural, porque es algo que se nos va enseñando desde chiquitos, que va a cumplir con el rol de género. La niña vestida de azul, el niño de azul, la niña de rosa, las Barbies, los carritos, ¿no? Y desde ahí ya se va formando pues, cierta ideología de lo que la mujer debe ser. Ahora llega la pandemia y ¿qué es lo que pasa? Pues sabes que los niños pues no están yendo a la escuela. Mamá pues salte del trabajo para cuidar a los niños. Y la otra situación que nosotros pues aquí en el hospital donde yo trabajo estamos viendo muchísimo. Papá perdió el trabajo, perdió familiares y papá está deprimido, pero que también esta misma sociedad, este mismo rol de género también nos afecta a ellos, porque cómo es que papá va a pedir ayuda, cómo va a pedir atención, cómo es que papá va a llorar por todo lo que ha perdido si él debe ser el hombre fuerte, ¿no? Y estricto. Entonces vemos que estos roles de género no solo influyen como tal en la discriminación, sino en todo lo que es el ambiente familiar y a la larga en todo este desempeño como tal de la familia y cómo pues el niño aprende que, ¿y qué pasa si papá llora, no? Si eso no es de hombres, lo veo como débil cuando al final es un ser humano y llorar es válido. ¿Y qué pasa si mamá es la que ahorita está en capacidades para trabajar? ¿Es una mala mamá? ¿O es una profesionista sumamente capaz que puede invertir los roles dentro de la crianza del hogar? Entonces son muchas cosas que van yendo de la mano bastante interesantes y al final repercuten. O sea, creo que
tocas un tema que no lo había pensado, pero sí es lógico, ¿no? O sea, el que los hombres también pueden verse perjudicados al perder su empleo y estar deprimidos, y que dentro de casa o ante la sociedad, cómo pueden ser vistos de esta debilidad, ¿no? Y si es permitido o no. Y pues sí, el intercambio de roles, ¿no? Entonces, que la mujer salga adelante, pero ¿cuántas oportunidades laborales habrá para las mujeres respecto a los hombres? No sé, ¿no? O sea, al final sí, a mí me parece que es un cúmulo de aspectos que afectan en la vida laboral y social de la gente. ¿Qué opinas, Estefanía? Bastante interesante lo que nos cuenta Alejandra. Digo, los hombres se suicidan más que las mujeres por esta cuestión de que los hombres reprimen más sus sentimientos. Siempre dicen, las mujeres somos más hormonales, ¿no? Asimismo, para culminar con el tema del día de hoy, me gustaría invitar a nuestras compañeras abogadas y a nuestra audiencia a tomar conciencia y legislar sobre la discriminación en México. Muchas veces estas personas no tienen empleo, no tienen una fuente de ingreso, y más que incorporarlos a la sociedad, nosotros los vamos alejando, ¿no? Entonces, hablar y reflexionar sobre ello, en cómo podríamos incursionarlos, porque que tengan una discapacidad no quiere decir que por 100% sean discapacitados, ¿no? Entonces, hay unas cuantas muy pequeñas empresas las cuales contratan gente con discapacidad, las que hacen extraordinariamente su trabajo. Acabo de visitar una en Puebla. Entonces, reflexionar sobre el tema e invitarlos a que estas nuevas generaciones que se incursionen en el derecho reflexionen y tomen la batuta de llevar un mejor México. Asimismo, agradecerles a ustedes, Regina, por la invitación. Y para culminar con lo de Alejandra, es correcto que las brechas que tenemos nosotros como mexicanos con este machismo y este patriarcado, es muy difícil que un hombre se desahogue con los sentimientos y el dolo que lleva con esta pandemia, ¿no? Digo, el mantenernos en nuestras casas, alejados de la sociedad. El ser humano es interactivo de nacimiento, entonces nos estamos como replanteando el cómo interactuar con los demás. Necesitamos este calor humano, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí, muchos de nuestros familiares hemos perdido empleos, y en cuanto a la sociedad, los hombres no pueden hablar sobre ello porque sienten debilidad, ¿no? Y es algo que es socialmente establecido, de que los hombres no pueden ser débiles. Entonces, es por ello que más hombres se suicidan a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. También fue un gusto tenerte por acá. Paulina, tus últimas ideas sobre la discusión de hoy, ¿con qué te quedas? Pues a través de la discusión de hoy me quedo con el poder analizar, como decía, se me fue el nombre, analizar acerca de lo que viene, qué nos espera en el futuro para México, qué cuestiones se tienen que arreglar o se tienen que alinear para que no sucedan este tipo de cosas, como por ejemplo el hecho de que la Corte resolviera un asunto acerca de una discriminación laboral, no solamente, digamos, beneficia a la persona que directamente promovió el amparo, sino que crea un precedente para futuros casos, un precedente de actuación donde pues básicamente se puede ver qué es lo que se debe hacer, y pues que queda mucho por hacer en México, y pues mucha parte nos corresponde, como decía mi amiga, nos corresponde a nosotros que estudiamos hoy Derecho, y que pues próximamente seremos quien lo haga valer. Muchas gracias, Paulina. Yasmín, tus últimas ideas, conclusiones del programa. Bueno, pues primeramente un agradecimiento por la invitación. Y bueno, para concluir, yo creo que la determinación, estos aspectos de discriminación, pues desgraciadamente es cierto, nos hacen falta demasiadas políticas públicas, demasiadas legislaciones al respecto, y principalmente que nosotros como autoridades, pues las llevemos a cabo, realmente respetar esos conceptos, porque al fin y al cabo estamos hablando pues de personas, de sus derechos fundamentales, y pues todas las garantías que nos protegen. Y al fin y al cabo, pues estamos hablando de un contexto, ¿no? De este contexto nacional. Y pues bueno, creo que son asuntos que vamos a seguir viendo más adelante, pero
esperamos plantear nuevas y futuras resoluciones para llevarlas a cabo. Muchas gracias, Yasmín. Sin duda, el trabajo de la Corte es muy importante. Yo diría también que estas conversaciones también abonan a un cambio en la forma de pensar de la sociedad mexicana. Yamel, tus últimas ideas y conclusiones sobre el programa. Agradecer primeramente a todas ustedes por compartir sus opiniones y agradecer a la audiencia que nos escucha. Realmente estos últimos puntos que han tocado me hacen reflexionar bastante en cuanto a la falta de, como comentan mis compañeras, de legislación y políticas públicas. Y algo que yo sumaría también es que nos damos cuenta que en muchas ocasiones sí están las leyes, pero también falta este compromiso por parte de nosotros mexicanos, de nosotros ciudadanos, de realmente cumplirlas. Y más que cumplirlas, conocer de estas temáticas, todas estas, pues estos temas que se tocan respecto a cómo los hombres tienen esta idea en muchas ocasiones de que no pueden mostrar sus sentimientos o que no pueden sentirse tristes y demás, como la importancia de darle mayor interés a este tipo de sentimientos que tienen ellos y que pues por toda la ciudadanía, por todos los mexicanos, se conozca más acerca de estas temáticas. Yo creo que eso sería de lo más importante, o sea, que además de que esté esta legislación, que la ciudadanía y en general todos los mexicanos pues nos podamos interesar más en estos temas para que, tal como en el presente caso, como comentábamos, ¿no? Desde la perspectiva de los empleadores, de la empresa, que tomen en cuenta estos criterios y que sepan que a pesar de que sea una persona en el caso que sea una persona con cáncer de mama, que eso no repercute a sus actividades y que en cambio el apoyo que le puedan proporcionar es sumamente importante porque eso la va a ayudar pues a sentirse igual y hasta mejor de ánimos y estos ánimos pues le pueden ayudar al proceso que está llevando, que si de por sí ya es difícil, ya es complicado y el hecho de perder el trabajo pues suma distintas cuestiones que pueden desembocar en más tristeza que le pueda provocar esta cuestión. La verdad fue un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes y el caso realmente interesante, como comentan mis compañeras, yo creo que es de los primeros que se van a seguir presentando con todas estas circunstancias, con todo lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti, Yamel. Finalmente, Alejandra, tus últimas ideas y comentarios sobre el programa. Bueno, para alguien que es ahora sí que más ajena a lo que es la rama de derecho, me gusta mucho que lo planteen ahora sí que en términos más coloquiales, más humanos, para entender pues muchas de estas situaciones, ¿no? Y también pues la parte médica donde pues hay que entender que una condición de enfermedad de una persona no necesariamente repercute en sus funciones pues laborales, en sus funciones familiares y que parte incluso de la rehabilitación de esta persona es, nosotros lo manejamos como la tercera etapa, es la reinserción, ¿no? La reinserción social, laboral, familiar, y entonces se vuelve algo vital el que pues, no sea alguien señalado por haber tenido una enfermedad cuando ya es una persona nuevamente sana. Muchas gracias, Alejandra. Sin duda, creo que es importante hablar sobre la reinserción después de pues episodios tan, pues que podrían ser tan traumáticos o tan, pues sí, que toquen la vida de las personas física y emocionalmente, que todos merecemos tener esta oportunidad, ¿no? De regresar y reincorporarnos a nuestras actividades y a la vida diaria. Pues sin más, les quiero agradecer a las 5 por haber participado hoy. Creo que fue una discusión súper interesante. Yo me quedo con muchas ideas de pues, la discriminación laboral en México, la discriminación que se está dando ahora durante la pandemia y pues quiénes son los sectores como más vulnerables y a los que les tenemos que prestar atención, como son pues las mujeres, ¿no? Principalmente. Y también quiero agradecer a quienes nos vieron esta noche aquí en Derecho a Disentir. Siempre es un gusto tenerlos por acá y que no sea la última vez, que vengan muchas más. Gracias a todos. Mi nombre es Regina Sánchez Sazo. Buenas noches.